unos objetivos de la SOCHOC, que ha tenido una serie de cambios. Primero que nada, quiero dar las gracias por recibirnos acá en esta casa. Yo hace aproximadamente, calculaba, como 20 años que no venía al San José. Yo soy ex becado del J, veníamos al San José cuando San José con el doctor era de madera, donde estábamos ahí. Así que los felicito por esta nueva casa. Y el objetivo de la SOCHOC en estos momentos, a principios de año con el directorio, lo que dijimos, SOCHOC va al hospital. Entonces hicimos una nueva cosa de que no fuera nuestra típica reunión clínica científica, que era una vez al mes en el auditorio de la clínica alemana, lo cual por distintas razones era difícil llegar, no había mucha asistencia, una serie de cosas, y ha sido muy exitoso el venir a los hospitales como sociedad. Primero, para conocer la realidad de los hospitales en los que estamos. Segundo, hablar de temas contingentes, que cada hospital tiene el libre albedrío de decidir qué hacer. Tuvimos una reunión muy buena donde fue inmigración, todo lo que es el trabajo de la gente de los turnos con una serie de barreras de lo idiomático a lo que sea. Fue muy buena esa reunión que fue en el San Borja Herrerán. También tuvimos una reunión en el Padre Hurtado, después en el del Streptococo Grupo B, todo lo que implicó con esta cosa mediática de los cultivos, etcétera. Y ahora estamos acá, entre medio estuvo el J. Aguirre, etcétera. Así que estamos felices. ¿Cuál es la idea? La idea es que cada centro y cada hospital presente un tema. Este tema queda grabado, lo están grabando nuestra gente, y eso se sube al canal SOCHOC. Esta reunión va a quedar grabada, así es increíble cuando uno va a Arica, Taltal, Calama, la cantidad de gente que se mete a la página de SOCHOC para buscar información, y es tan entretenido como la gente, por ejemplo, de Iquique, este viernes, o sea, la próxima semana, hacen una reunión donde ven la reunión de SOCHOC y se juntan a hacer un asado y todo lo demás, y es una forma de educación continua que tiene mucha gente en provincia. Por lo tanto, para nosotros es re bueno. La cantidad de visitas que tiene este canal SOCHOC en un mes, aproximadamente 1000. 1000 personas bajan el video que queda en SOCHOC, principalmente de Chile, y algunos amigos de Perú, Bolivia, gente de Colombia baja nuestra reunión clínica. Así que estamos felices de estar acá. También los quiero invitar a nuestro congreso bianual, que va a ser en Viña del Mar la última semana de noviembre, primera semana de diciembre. ¿Ah? Sí. Para que vayan en su agenda viendo, va a ser esta vez a un solo hotel, en el mismo, en el Enjoy como siempre, y está muy bueno el programa, se habló con las distintas subsociedades para los temas que hay, vienen 8 invitados extranjeros, sí que va a estar muy entretenido para que lo vean con su agenda. Una vez que presente el doctor, al cual lo conozco hace rato, muchas gracias por su presentación, cual yo era becado cuando ellos ya eran residentes, eran unos viejitos aquí hace un tiempo. Bueno, vamos a hablar hoy día del manejo del tumor ovárico borderline. Traté de enfocarlo de un punto de vista del ginecólogo general, ya con algunos tips ginecológicos oncológicos. No presento conflicto de interés para hacer la presentación. Primero, como magnitud del problema de los tumores anexiales, 1 de cada 10 mujeres presentará un tumor anexial durante su vida, y muchas de estas van a ser sometidas a cirugías de más. Ahora, un 15% de los tumores anexiales serán malignos, y el riesgo de una paciente desarrollar cáncer de ovario durante toda su vida es de 1,7%, sin antecedentes familiares. Ahora, hay que enfocar bien el grupo de edad en la cual se presenta el tumor anexial. Es importante la paciente posmenopáusica, que tener un tumor anexial siempre hay que sospechar un cáncer de ovario, igual que en la premenárquica. Ese es un punto de vista germinal. Y el problema está en la edad reproductiva, porque los tumores borderline se presentan en general en pacientes con edad fértil, en la cual desean paridad. La primera vez que se describió los tumores borderline, la describió Taylor en el 1929, lo describió como tumores que estaban entre lo bueno y lo francamente malo, como una situación intermedia. Ya en 1971 la FIGO lo incluyó como tumores de bajo potencial maligno, y la OMS en el 73 ya lo catalogó como tumor borderline. Y son tumores de proliferativo atípico, que lo que tienen es una proliferación epitelial atípica sin una invasión estromal, que es lo que la categorizaría como un maligno si tuviera esta invasión.
Desde el punto de vista epidemiológico, más o menos un 15 a 20% de todos los tumores epiteliales van a ser borderline y con datos de Estados Unidos 1,8 a 4,8 por 100.000 mujeres cada año van a presentar un tumor borderline. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en el hospital donde nos estamos desarrollando, si bien no hay una unidad de ginecología oncológica, recién se está empezando a formar el nexo con el instituto. Desde enero, los datos que tuvimos desde enero del 2014 hasta junio del 2017, encontramos que 237 pacientes fueron operadas por un tumor anexial. ¿Ya? Estos datos también obtenidos gracias al doctor Moya, que coleccionamos los datos. De estas 12 pacientes operadas presentaron un tumor borderline. Pero con los datos que fuimos a obtener también al instituto, donde actualmente estamos haciendo el nexo, 35 de las pacientes que tenían tumor anexial fueron derivadas al hospital pensando que podían ser malignos. Sin embargo, la biopsia definitiva ya dio un tumor borderline. Esto es importante porque lo vamos a ver más adelante, de reconocer un tumor borderline prequirúrgicamente es muy difícil. Donde yo me formé, donde podemos tener un poco más de que traiga un poco más de estadística, porque hice una contribución para el congreso pasado y ahora vamos a hacer una nueva contribución para este congreso con el instituto. Desde el 2011 al 2016, entre aproximadamente un 20 o un 25% de los tumores, de los cánceres de ovario iban a ser borderline, de los tumores operados. Ya esos datos, y se mantiene durante el año. Ahora, los últimos años ha ido un aumento de eso y tiene que ver mucho con la evolución de los anatomopatólogos para poder diagnosticar el tumor borderline, que es muy difícil también. No hay otros datos en Chile que estén publicados, por lo tanto es una buena instancia para poder hacerlo. La edad promedio de la paciente con tumor borderline va a ser un poco más joven, 10 años antes que se presenten los cánceres de ovario como tal. Aproximadamente pacientes de 40 años pueden tener tumor borderline. Entonces la mayor frecuencia relativa versus el cáncer de ovario epitelial que se presenta entre los 15 y los 30 años. Por lo tanto tenemos pacientes en edad fértil que pone en juego el manejo que vamos a hacer con esta paciente. Desde el punto de vista de factores de riesgo, los genes, no hay una evidencia de alteración de los genes BRCA1 o 2 como en el cáncer de ovario. Se han visto mutaciones como en el KRAS y en el BRAF. Ahora, desde un punto de vista de protección, los anticonceptivos orales, la paridad y la lactancia sí pueden proteger a mujeres entre los 50 y los 70 años. La diferencia del borderline en cuanto a sobrevida con el cáncer de ovario, ¿sí?, es que tiene una buena tasa de sobrevida, más o menos entre un 85-90% de la paciente van a tener una buena sobrevida entre 5 a 10 años, distinto al cáncer de ovario que en global tiene una sobrevida más o menos un 40%. Y aquí lo vemos por etapa, aproximadamente el 80% el 85-90% de los tumores borderline van a ser diagnosticados en etapas iniciales, principalmente en estadio 1, distinto a los cánceres de ovario que habitualmente son diagnosticados en etapas avanzadas, estadio 3-4, donde la sobrevida claramente disminuye. Desde el punto de vista histológico, ¿qué es lo que podemos encontrar? Hay una estratificación del epitelio lineal en las papilas, hay presencia de micropapilas, pleomorfismo epitelial, hay atipías, hay actividad mitótica y lo más característico es que no tiene invasión estromal. Pueden ser, en la clasificación histológica, el 90% van a ser serosos y mucinosos. El seroso aproximadamente un 65%, el mucinoso un 32% hasta un 40%, y los otros que son aproximadamente un 3%, que lo vamos a ver más adelante. Características de ambos, el seroso es el más frecuente, aproximadamente el 75% van a estar en estadios iniciales, tiene un poco más de bilateralidad que el mucinoso. 10 a 20% pueden presentar implantes invasores. Se puede encontrar tumor extraovárico en un 30% y tienen un patrón micropapilar en un 10% que lo va a catalogar como peor pronóstico. En cambio, el mucinoso, 90% también va a estar en estadio inicial, el porcentaje de bilateralidad es bajo, el compromiso extraovárico también es bajo y se pueden dividir en dos subtipos, el 85% de tipo intestinal y un 15% de tipo mileriano o endocervical. Los otros, que son los endometrioides, células claras y tumor de células transicionales o de Brenner, son muy poco frecuentes, aproximadamente un 3%. Habitualmente son unilaterales y confinados al útero, o sea, al ovario. Desde el punto de vista de la clasificación, ¿cómo lo tipificamos? Es igual que el cáncer de ovario epitelial, ¿ya? Y la mayoría, como le había dicho anteriormente, va a ser diagnosticado en estadios iniciales. ¿Y cuál es la presentación clínica?
habitualmente las pacientes van a ser asintomáticas. Pueden ser vistas con un incidental al examen físico o por la ecografía, que la ecografía sí va a ser difícil de distinguir entre lo benigno y lo maligno, salvo la ascitis, que podría ser más asociada al invasor. Incluso el SA-125 puede estar hasta un 50% en los pacientes con un borderline en estadio 1, que es donde habitualmente se encuentran estos tipos de tumores. Desde el punto de vista de los signos, como vemos ahí, hay una gama de signos clínicos, donde el 70% de las mujeres va a presentar al menos 3 meses síntomas digestivos. Y como una frase que nos decía el jefe en la beca, muchos de los cánceres de ovario son nutridos en un mar de antiácidos. La paciente está rotando por gastrointestinal y le dan antiácido, hasta que a alguien se le ocurre pedirle una imagen. Y muchos de estos cánceres se deben a su crecimiento a exámenes innecesarios. Viendo un poco más de ecografía, si bien es difícil poder distinguir un tumor borderline propiamente tal, sí podemos distinguir entre lo benigno y lo maligno, pero diagnosticar un borderline es muy difícil. ¿Qué nos podrían orientar? Por ejemplo, en los tumores serosos borderline, habitualmente son tumores sólido-quísticos, tienen papilas de más de 7 milímetros, como es la que vemos en la imagen, ahí. Tienen pared interna lisa, septos regulares y contenido anecogénico. En los tumores mucinosos borderline de tipo endocervical, también son tumores sólido-quísticos. Estos sí tienen abundantes papilas exofíticas y endofíticas. Y tienen contenido de baja ecogenicidad y pueden presentar flujo intrapapilar que no difiere del invasor. Distinto al tipo intestinal, son tumores muy grandes, pueden medir de más de 10 centímetros, pueden tener una imagen en panal de abeja, y también tiene un contenido de baja ecogenicidad. ¿Cuál es el tratamiento frente a una sospecha de un tumor inicial maligno? Lo primero es, ¿estoy preparado para lo que me voy a encontrar cuando entre a operar a esta paciente? ¿Tengo a mi amigo oncólogo a una llamada para poder resolver el problema? Lo importante cada vez que yo tengo la sospecha es realizar el GES y derivar. Porque es muy difícil poder diagnosticar un borderline propiamente tal, que podría ser manejada por un ginecólogo general. Y esto tiene no una cosa que lo digamos por ser ginecólogo oncólogo, sino que está estudiado, y la evaluación incompleta, según el cirujano, claramente es menor si es operada por un ginecólogo oncólogo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es un tratamiento convencional de una paciente con un tumor borderline? Lo primero es hacer siempre un citológico, la histerectomía total con salpingoforectomía bilateral, con muestreo peritoneal del aumento, y la duda es la de linfadenectomía pélvica y lombártica, si es necesario realizarla o no. En estadio avanzado, básicamente lo mismo, pero ahí es muy importante la citorreducción, como si fuera un cáncer invasor. Ahora, en estadio avanzado, la citorreducción, ¿por qué es tan importante? Porque mejora la sobrevida de esta paciente. Si yo dejo menos de 2 centímetros, un 76% de sobrevida a 5 años, si yo le dejo más de 2 centímetros en el momento de la cirugía. Ahora, hay un tratamiento convencional en verdad, porque la edad de la presentación de la paciente habitualmente es pacientes jóvenes, en edad fértil, peri 40 años. Entonces, ¿qué pasa con la paridad de estas pacientes? Por lo tanto, hay que pensar en un tratamiento conservador. Habitualmente están clínicamente en etapas iniciales, y en estos casos hacemos citológico, hacemos una salpingoforectomía unilateral, preferible a la quistectomía, lo vamos a ver más adelante, porque la quistectomía tiene mayor riesgo de recurrencia. Exploración macroscópica del ovario contralateral, no es necesario hacer un muestreo de ese ovario porque la posibilidad de tener una alteración microscópica es muy baja. Hay que hacer el muestreo peritoneal y la exploración retroperitoneal. Y si está en estadio, cuando hay una enfermedad macroscópica, sí hay que hacer siempre la citorreducción. Ahora, el tratamiento conservador sí tiene una recurrencia, y esta recurrencia puede ir entre un 7 a un 30%, y principalmente son en el ovario remanente. ¿Ya? Ahora, una recurrencia extraovárica en un estadio inicial es muy baja, aproximadamente un 2%. Esta sí puede subir en estadio 2 en adelante hasta un 20%. Y lo principal que las recurrencias siempre son, en general, borderline, hasta el 95% de los casos. Y como le hablaba anteriormente, la quistectomía tiene una recurrencia de más o menos un 31% versus la salpingoforectomía unilateral. Si comparamos el tratamiento conservador con una cirugía radical de entrada, la recurrencia en una cirugía radical es más o menos un 5%. Por eso que hay que tener ojo también. Y el tratamiento conservador debería ser reservado a pacientes con resección completa de implante y que no sean invasores, obviamente.
¿Cuál es el rol de la laparoscopía? ¿Ya? Con la laparoscopía podemos hacer una tipificación y tener una seguridad oncológica adecuada en estadios iniciales. Sí se han visto mayores recurrencias y tiene que ver mucho con la posibilidad de hacer una rotura del quiste, pero sin embargo no hay diferencia en la sobrevida global a pesar de que tiene una mayor recurrencia, por lo tanto no afectaría al pronóstico que nosotros queremos llevar. Cuando yo estoy operando y encontramos un tumor sospechoso y lo enviamos a biopsia rápida, ¿cuál es el valor que va a tener esta biopsia rápida? A ver si sigo o no sigo completando la cirugía. Este trabajo que del grupo de Nueva York, grupo estadounidense, demostraron que si en la biopsia rápida el patólogo podría demostrar si es un tumor micropapilar, podían tener hasta un 42% de ser en la biopsia definitiva un invasor. Sin embargo, no tener este patrón micropapilar podía ser el porcentaje de ser un invasor es un 2%. Por lo tanto, si en la biopsia rápida nos formaba un microinvasor, podría ser muy sugerente un invasor y podría generarse la linfa y había que realizar la linfadenectomía. ¿Qué pasa con los endometroides y las células claras? Son tumores de muy baja frecuencia, como le hablaba anteriormente, un 3%. La serie publican 1 a 2 casos en rango de 120 pacientes en total. Por lo tanto, encontrar un endometroide y células claras es muy raro. Hay que pensar que podrían ser malignos. Y el tamaño, siempre se ha visto que en estos casos el tamaño podría importar. Han salido trabajos donde sugerían de que en los tumores mucinosos mayores de 8 centímetros el porcentaje de ser un invasor podía llegar hasta un 22% sobre los 8 centímetros. Ahora, el mucinoso es un cáncer que son tumores que habitualmente tienen un continuo entre el benigno, borderline e invasores. Y es muy difícil, habría que tomar cada uno de los cortes bien seguidos para poder diagnosticar bien la invasión. Entonces, que no es posible en una biopsia rápida. Sin embargo, estudios metaanálisis han demostrado que la posibilidad de que un tumor mucinoso tenga compromiso linfático es bajo, menos de un 3%. Por lo tanto, vamos a hacer 4 de cada 5 linfadenectomías van a ser realizadas además por un 3% y con todos los riesgos que tiene la linfadenectomía. Por lo tanto, hay que ver la realidad local de cada anatomía patológica y hay que omitir la linfadenectomía y esperar el informe de la biopsia diferida, por donde poder tomar la determinación como tal. Entonces, en el compromiso linfático en estadio avanzado ya hasta aproximadamente un 25%, donde ahí se requeriría solamente la citorreducción, y la linfadenectomía pélvico-lumboaórtica sistemática no ha demostrado un efecto positivo en la sobrevida de las pacientes con un tumor borderline propiamente tal. Por lo tanto, no sería necesario realizarla. Y la linfadenectomía selectiva solo está determinada para pacientes para citorreducción. Cuanto al rol de la biopsia peritoneal y la omentectomía, estudios de 75 pacientes, el estudio que demostraron que tener ovario y la superficie peritoneal macroscópicamente normal, la posibilidad de tener un compromiso microscópico es muy bajo. Es muy bajo. Y con respecto a la apendicectomía que hace 10 años atrás se realizaba sistemáticamente, se demostró que las pacientes que tenían tumor mucinoso, ya sea borderline o invasor, la posibilidad de que tenían compromiso el apéndice es bajo, es menos del 2%. Por lo tanto, hacerla de rutina no es necesario y sí estaría indicada en los casos de que haya un tumor mucinoso con un apéndice macroscópicamente alterado. Y teniendo en cuenta con todas las complicaciones que tiene que hacer una apendicectomía, si viene una cirugía relativamente fácil, tiene complicaciones que no son menores. ¿Cuándo retapificar a una paciente? Esto es muy importante cuando le toque como ginecólogo general, porque pacientes con la cirugía incompleta, a esos pacientes requeriríamos retapificarla. Con un abdomen no explorado, muchas veces se entra a operar un tumor anexial, solamente saca el tumor y no se explora todo el abdomen. No hay un protocolo detallado de eso, ¿ya? Y el seroso confinado al ovario puede cambiar de etapa en al menos un 20%, por lo tanto tener un protocolo detallado de lo que uno encuentra en la cirugía es muy importante para ver si retapificamos o no a la paciente. Tratamiento adyuvante con quimioterapia, radioterapia o terapia biológica no está recomendada aún en pacientes con implantes invasores, hoy en día con múltiples estudios y han demostrado que incluso tienen mayores complicaciones que beneficios en estas pacientes, porque son tumores de baja mitosis y tienen baja respuesta a la quimioterapia.
Seguimiento, principalmente lo hacemos con anamnesia y examen físico, cada 3 o 4 meses por los primeros 2 años, donde se presenta el 37% de la recurrencia. Ahora, el CA-125 es opcional, porque sabemos que solo se eleva 3 meses antes de presentar clínicamente una alteración, no altera la sobrevida de la paciente y solo genera ansiedad si se va aumentando. Y si sospecha recurrencia, lo importante es el escáner, las imágenes y el CA-125. Por lo tanto, de rutina no es recomendado. Factores de riesgo que están asociados a recurrencia, como hablaba anteriormente, los principales sí son los implantes invasores y la histología micropapilar. Y eso está demostrado también por el grupo de Nueva York, del Memorial, en donde sí hay una menor sobrevida en la paciente con implantes invasores o con un patrón micropapilar. Y cuando hay recurrencia, la citorreducción es lo más importante. Esto mejora la sobrevida en 61 versus 26 meses de sobrevida en pacientes con una cirugía óptima. ¿Qué pasa con los embarazos futuros? Esta paciente que hicimos un tratamiento conservador. Esta paciente con infertilidad previa puede llegar hasta un 35% y no hay evidencia de que el embarazo aumente el riesgo de mortalidad. Hasta un tercio de las pacientes pueden tener un embarazo posteriormente a la cirugía y la inducción de la ovulación no ha demostrado efectos adversos. Ahora, la recurrencia habitualmente en el ovario contralateral. El tratamiento es quirúrgico, no cambia la sobrevida y siempre se puede hacer criopreservación incluso en pacientes con estadio 1B. Como idea final, idea para la consulta. Si tengo una sospecha de un cáncer o de un tumor borderline, hago el GES y la derivo para poder hacer una cirugía óptima. Y el amigo ginecólogo-oncólogo a un teléfono en general no sirve. Ideas para el pabellón. Si yo me encontré con un tumor sospechoso, con una complicación aguda, la biopsia rápida me informa un tumor borderline, bueno, si está en estadio, clínicamente en estadio 1, le tomo un citológico, anexectomía versus la histerectomía o salpingoforectomía, dependiendo de la paridad de la paciente, puedo tomar los muestreos peritoneales del aumento, exploración cuidadosa y un protocolo operatorio detallado. En paciente con estadio avanzado, exploración, idealmente hacer la citorreducción de todos los implantes, un protocolo operatorio detallado y derivar. A modo de algoritmo, que lo sacamos de un trabajo y lo mejoramos un poco con el doctor Moya, becado, que lo presentó también en la reunión. Si yo tengo un tumor abdominopélvico, mando una biopsia rápida, la biopsia rápida me informa un tumor borderline, bueno, veo el deseo de preservar la fertilidad de esta paciente. Si no lo desea, hago una cirugía, una histerectomía más salpingoforectomía con los muestreos, y si lo desea, hago un tratamiento conservador. Veo los implantes de esta paciente, si tiene implantes, sí, le hago la citorreducción, si no, puedo hacer el seguimiento versus la reoperación que se va a lograr. Y finalmente, como informó el doctor Pomer, el congreso a fin de año, y están trabajando los becados también para poder mandar las contribuciones respectivas. Están los valores también ahí. Eso. Muchas gracias. Oye, Alfredo, muy buena tu presentación. Solo quería pedir una aclaración respecto a una cosa que dijiste ahí, de que los anticonceptivos parece ser que, si bien es cierto, tiene una disminución en la frecuencia del carcinoma, no parecen tener influencia sobre los borderline. Parece que el crecimiento sigue exactamente igual. Eso, por una parte, me gustaría aclarar. Y lo segundo es que, ¿cuál es el tratamiento de una mujer que se le ha hecho un tratamiento conservador y se ha logrado el embarazo posterior y hasta cerca de los 40 años? ¿Se vuelve a operar? ¿Se plantea la histerectomía más nefrectomía que le quedó? Esa es mi pregunta. Buena pregunta. La primera, en cuanto a los anticonceptivos orales, una de las teorías, como saben, el cáncer de ovario se debe a una disrupción del epitelio y al producir la anovulación podríamos disminuir ese riesgo. Hay estudios que son controversiales, que han demostrado en el tumor borderline que el anticonceptivo puede disminuir el riesgo, sin embargo hay otros que son más grandes que también son controversiales y que no lo disminuyen, todavía está la duda. Sí está claro para el cáncer de ovario que disminuye el riesgo, pero no propiamente tal como para el borderline. Por eso lo puse. Y estaría en pacientes que disminuye el riesgo en pacientes de 50 a 70 años, más que las pacientes que tienen 40 años, que son las que principalmente tienen el borderline, por eso que es más controversial. La segunda pregunta de si completamos la cirugía o no en pacientes que tienen un tumor borderline y que posteriormente logran un embarazo, la verdad
En un principio se prefería completar la cirugía. Hoy en día, en general, se recomienda seguir a esa paciente porque la recurrencia, si bien es baja, en un borderline propiamente tal, eh, la recurrencia de borderline tiene un seguimiento estricto de esta paciente y con una cirugía posterior no cambia la sobrevida. Por lo tanto, someterla a una cirugía de más puede traer otras complicaciones. Es discutible la cirugía posterior y va a depender de los factores pronósticos. Si realmente es un borderline, ver que esa biopsia sea evaluada por otro anatomopatólogo, tener un consenso, porque ver un tumor ovárico borderline en una histología es difícil. Y en centros donde habitualmente no están... no es habitual encontrarlo, aún más difícil. Entonces, tener una evaluación de otro anatomopatólogo, ver los factores pronósticos, ver si tiene un patrón micropapilar, habría que evaluar si ese paciente es necesario completar la cirugía o no. ¿Hay alguna sugerencia respecto a test de screening? Ustedes dijeron que la mayor presentación es mujer en edad fértil, son hallazgos incidentales, habitualmente en una ecografía, estamos hablando entre comillas rutinaria, si es que existe ecografía ginecológica rutinaria, y en ese sentido, ¿hay algún test de screening que uno pudiera ofrecer a algún grupo de población de riesgo? ¿Tiene algún rol la clasificación GIRATS o IOTA en este minuto para ayudar al diagnóstico de estas pacientes o ayudar a la pesquisa de estas pacientes? No hay un screening propio para el cáncer de ovario. Sí es sugerido en pacientes que tienen alteración del BRCA, en cáncer de ovario. Sin embargo, en pacientes que tienen tumor borderline, que no está demostrado la alteración del gen BRCA, por lo tanto, esa paciente quizás bien tienen más riesgo de tener un cáncer invasor. En esa paciente se recomienda el screening. Pero esa paciente en general no tiene que tener acceso primero al BRCA y luego hacerle el seguimiento. Y luego hacer el seguimiento, pero exacto. en general, en población normal, habitual. En población general no hay un método, no existe y está demostrado por estudios y se tiene que terminar uno para poder reevaluar nuevamente si el seguimiento con CA125 o eco transvaginal es sugerente de poder mejorar la sobrevida, que es lo que queremos llegar. Pero no hay un método de screening demostrado como el Papa Nicolau para el cáncer de cuello, tipificación BPH. No hay un método de screening para el cáncer de ovario. Y eso es lo malo, que habitualmente uno encuentra el cáncer de ovario en etapa avanzada, pero cáncer invasores, no para los borderline. Por eso se dice que este tumor podría ser incluso una entidad diferente al cáncer de ovario, dado que tiene una presentación diferente y un comportamiento biológico también distinto, exactamente. De hecho, durante el tiempo desde que se describió por Taylor hasta actualmente ha pasado por varios sucesos la clasificación del borderline. Ha pasado por tener patrón micropapilar, Kurman en la década del 2000 lo cambió a los que tienen un patrón micropapilar, eran cáncer invasor en estadio inicial. Ha pasado por varios sucesos, entonces el consenso es difícil para un tumor borderline, pero es una entidad distinta al cáncer de ovario. Clínicamente se comporta distinto, pero podría ser un continuo entre lo benigno y lo maligno. Yo creo que la presentación que hizo Alfredo es muy buena para el auditorio en que estamos, en ginecología general. Él ha resumido muy bien lo que es el manejo en borderline en un servicio general de una maternidad. Ustedes tienen la suerte hoy día de contar con Alfredo, con quien hemos trabajado desde el instituto desde que llegó. Esa fue la idea con Marco Clavero cuando llegó y con Renato, que tuviéramos un link y no nos pasara esto de que alguien se encuentre con un tumor ovárico incidental, sea un invasor o un borderline, y nos quedemos con un manejo inapropiado y la paciente tengamos que en el instituto hacer una cirugía complementaria. Entonces, yo quisiera decir un par de cosas, ¿no? Uno, que tienen buenos ecografistas, acá hay cualquier sospecha, me parece muy pertinente y muy bueno por la paciente que sea evaluado por Alfredo como gineco-oncólogo, que va con nosotros al instituto siempre, está en contacto con los oncólogos, con los radioterapeutas y con el resto de los gineco-oncólogos. Lo segundo es que si incidentalmente, como acá es una maternidad y tiene urgencia y tiene mucha cirugía de urgencia, se encuentran con un tumor borderline o un tumor sospechoso, uno tiene que setearse dónde está ubicado para ver qué cosa va a hacer.
Eso depende harto del manejo de la anatomía patológica. Si nosotros al frente operamos a una paciente, está la Leonor Moyano, que es la patóloga nuestra, y nos dice un micropapilar, probablemente nosotros vamos a hacer una linfadenectomía, vamos a estar tentados en hacer una linfadenectomía porque ella tiene mucha experiencia en eso, pero en los hospitales generales, donde los patólogos tienen que ver mucha patología benigna también, la certeza de la biopsia puede ser un poquito más incierta y en eso no es un pecado tremendo sacar el tumor lo más limpio posible, describir un buen protocolo y hacer la cirugía posteriormente, incluso acá mismo, con Alfredo y con el mismo cirujano que estuvo en la primera intervención. Eso no es un pecado, eso no es acá no se trata de quién avanza más y quién arrasa más. Por otro lado, otra parte del setting es ver la edad de la paciente. Hay pacientes que uno está tentado en hacer una quitectomía ovárica, por ejemplo, una paciente de 28 años, en que tiene un tumor pequeñito, 4 centímetros, sospechoso un borderline, uno puede hacer una quitectomía. La recidivas más o menos un 30%, es verdad, pero la mayoría de las recidivas van a ser también borderline, así que no hay que asustarse. Y el otro setting importante son pacientes si son rurales, son urbanas y si van a estar en un seguimiento adecuado o no. Obviamente una paciente que tiene 45 años y que tiene un tumor borderline, es muy probable que uno quiera hacer una histerectomía y hacer toda la tipificación completa, porque esa paciente, si es de, por ejemplo, de colina muy allá, en el sector Esmeralda, por ejemplo, es probable que no venga más o que no tenga acceso a una buena ecografía. Teniendo una buena ecografía, nosotros tenemos muy poca mortalidad. En el Instituto Nacional de Cáncer tenemos muy poca, y con Alfredo estamos revisando, muy poca gente que muere esta enfermedad, si está en un seguimiento adecuado. Sin embargo, hay pacientes que nosotros hemos operado, nosotros mismos, y es un tumor muy grande que se nos ha pasado y ha sido catalogada como un borderline y la paciente trivializó su situación, lo deja un poquito estar y a los 2 años aparece con un invasor diseminado y causa de muerte. Así que yo creo felicitar eso, ponerle el énfasis de que tenemos un link y nosotros estamos muy contentos de trabajar así, porque de repente yo entiendo la ginecología general, yo soy ginecólogo general y he estado también en provincia, entonces de repente uno puede encontrarse un tumor y no sabe qué hacer. No hay que desesperarse. Acá tengo un interconsultor, si uno saca el tumor y lo ven diferido, va a andar bien la paciente igual, y felicitar la presentación y ver el setting de la paciente. Distinto 28 años nuligesta a una paciente de 45 años que uno más engancha. Así que felicitaciones y gracias por la invitación. En resumen, Alfredo, muchas gracias por la presentación, una hermosa presentación, un tema muy bonito. Y estamos invitados entonces a la Sochoc, a un bajo costo.